Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar a las 7:05, ¿ya? Hola chicos, buenos días. Sí se escucha, ¿verdad? Buenos días, sí, doctor. Ok, bueno, vamos a empezar esta clase. El, bueno, lo que continúa es con los regímenes de dosificación, pero vamos a tomar en cuenta ahora otros elementos que igual son muy importantes dentro de este tema, que es bastante amplio, o de esta unidad, para decirlo así. Bueno, durante esta clase que nos queda, vamos a revisar lo que son las concentraciones medias de estado estacionario. Vamos a hablar un poquito de la dosis de carga. De hecho, ya habíamos visto un poquito la definición en su momento cuando veíamos por ejemplo, el caso de la administración combinada de medicamentos por vía intravenosa. ¿Se acuerdan que yo ya mencioné esto de la dosis de carga? La dosis de mantenimiento, igual vamos a revisar un poquito más en detalle cómo se obtiene, cómo se combina incluso ambas. Y por otro lado, vamos a ver un método de regímenes de dosificación, que es quizás un procedimiento un tanto tipo protocolo, muy sencillo, pero que igual ayuda ahí bastante. Verán, bueno, vamos a empezar entonces por lo primero. Cuando nosotros estamos dentro de un régimen de dosificación, recuerdan ustedes, hay una brecha donde uno instaura el tratamiento que es la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Creo que les he repetido eso muchísimas veces. Esa franja verde que está ahí es nuestro margen de maniobra, se puede decir. Entonces, en función de eso, cada vez que nosotros damos un tratamiento de esta forma, lo que estaríamos consiguiendo es que cuando esto ingrese al estado estacionario, como ven ustedes, no se me pase ni esta zona ni de esta parte de acá abajo. Les decía siempre que cuando uno empieza a notar
problemas es en el caso de que hayamos rebasado esta concentración mínima tóxica. Esto quedaría como resultado que aparezcan las primeras reacciones adversas al medicamento, que pueden ser muy manifiestas. Las típicas, ya ustedes saben, casi todos los medicamentos cuando superan este nivel nos dan náuseas, vómitos, mareos, diarrea, dolor abdominal, epigastralgias, lo que sea. Pero bueno, son manejables, son leves. Pero ya cuando hablamos de a nivel crónico, pueden ser consecuencias ya un poco media más importantes. Por ejemplo, una amnesia retrógrada, puede haber por allí, no sé, se me ocurre si estoy dando un antibacteriano, puede considerarse, por ejemplo, allí una colitis pseudomembranosa, lo que ustedes crean que pueda ocurrir ya quizás en términos mayores estarían apareciendo cuando ya superemos esta zona de aquí. Y también crítico es que no se llegue ni siquiera a esta área. Y a veces decían un antibiótico, imagínense que estuviese más o menos dándose un tratamiento donde nuestro nivel esté más o menos así. O sea, por un lado, compartiendo zona de efectividad y por otro lado comparte zona, como pueden acá en esta parte, de riesgo, ¿no? ¿Riesgo en qué sentido? Por defecto, en donde vamos a tener aquí infradosificación. Y eso tampoco le conviene a un paciente, supongo que tuviese que ser administrado de medicamentos con cierto interés, pues obviamente o cierto riesgo de resistencia, por ejemplo, bacteriana o un anticonvulsivo, por ejemplo, que no esté cumpliendo su función. Bueno, como ya es sabido, esta parte que habíamos comentado, que nosotros nos movemos siempre entre una concentración máxima y mínima, máxima y mínima, máxima y mínima, al final, lo que nos permite a nosotros observar es que casi todos, ¿no es cierto? Casi todos los tratamientos se van a mantener en una situación como este de aquí, donde yo estoy haciendo mi línea amarilla. Ya, como ustedes observan, allí aparece una forma que es muy parecida al intravenoso lento, ¿no es cierto? Igual, si yo tomo la parte de solamente las concentraciones mínimas, o sea, solo esos puntos y los voy uniendo, ustedes ven que se hace una zona como de meseta, ¿no es cierto? Una asíntota que le decimos. Bueno, igual cosa. Ayer, desde el otro día, yo les decía, cuando nosotros suministramos medicamentos en altas dosis, generalmente estos se pueden comportar, por ejemplo, como que hagan fluctuaciones bastante amplias, ¿no? Por ejemplo, de aquí a acá, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero, como ustedes pueden observar, ya se comportaría algo así. Ya, vamos a suponer, si he dado dosis altas, más o menos tendría que hacerse algo como lo que acabo de dibujar. Bueno, la voy a retirar a esta línea para que más o menos tengan el concepto de por qué está allí en medio esta línea que no la estoy, que solamente la voy a recorrer. ¿Ya? ¿Por qué está esta concentración plasmática en medio? O sea que de cada una de las fluctuaciones. Entonces, esta se le llama la concentración plasmática de estado estacionario, concentración plasmática media de estado estacionario. Cada vez que yo hago una pregunta y les digo, bueno, ¿cómo podemos conseguir esta concentración plasmática de estado estacionario? Muchas veces, bueno, la gran mayoría, con bastante lógica de esto, responden lo siguiente, que para conseguir ya esta concentración plasmática media de estado estacionario, esta vendría a ser la, la concentración plasmática máxima más la concentración plasmática mínima del estado estacionario, por supuesto. ¿Ya? Y esto lo dividimos para dos.
Fuera lindo que se consiguiese de esa manera esta concentración. La realidad es que esta forma no puede darse por una sencilla razón, porque estas concentraciones máximas y mínimas, ellas ocurren cuando hay un efecto que ustedes saben que viene dado de los vectores de acumulación y vectores de pérdida, respectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos hablando que hay un carácter exponencial. O sea, esto lo hace diferente. O sea, si fuesen números absolutos, no hay problema. Hay un máxima y mínima y se acabó. Pero el hecho de que hayan exponentes sí nos da cierto, o sea, no va a salir exacto. Entonces, ¿por qué no puede salir exacto? Porque, por ejemplo, la concentración plasmática máxima y mínima, antes de llegar al tiempo infinito, recuerdan ustedes, tenía ciertas vidas, aquí, yo les decía, de aquí a acá, por ejemplo, de este punto a este punto de aquí, hay una ligera subida, pero la hay. De aquí a acá, de aquí a este punto, también puede haber una ligera subida y eso es lo que no se está corrigiendo, no se estaría corrigiendo. Entonces, en ese caso muy particular, nosotros no podemos de ninguna forma aceptar una referencia para poder conseguir esta concentración mínima, perdón, concentración de estado estacionario media por este tema, por el carácter exponencial con el cual se mueve, se acumulan o se pierde este fármaco. Bueno, pero hay una forma o una fórmula muy simple que igual se las trata de compartir. Bueno, por lo general siempre se le pone con esta linecita así, sino que ya no hubo forma de ubicar en el editor de ecuaciones de acá de la Mac. Entonces, por eso es que le he dejado como una barrita y nada más. Bueno, para el efecto es lo mismo. Bueno, ¿en qué consiste entonces esta concentración? ¿Cómo la calculamos? Verán, si yo administro ya sea oral o intravenoso, esto es para todo, ¿no? Pero bueno, vamos a concentrarnos como que estuviese administrando un fármaco en vía de absorción oral, por ejemplo. La concentración media, en primer lugar, tiene que ser considerada como o el resultado de la biodisponibilidad, ven aquí, el valor de F, que aplica sobre la dosis, pues obviamente ya habíamos quedado en eso, que no todos los medicamentos pueden tener la misma biodisponibilidad, igual así sean del mismo laboratorio. Por ejemplo, no es lo mismo una cápsula líquida que una cápsula rígida o que un comprimido, y mucho menos un comprimido con revestimiento. O sea, las biodisponibilidades van a tener que sufrir un cierto cambio. Algo que me estaba olvidando, perdón, era esto a esta concentración plasmática media de estado estacionario generalmente también la van a encontrar como average o concentración, se le suele decir de concentración plasmática de potencia, una situación así, a veces se la traduce, ¿no? Pero para el efecto es lo mismo. A veces, por ejemplo, puede venir esto, concentración plasmática, y a V, ABE, perdón, a VE. En este caso es lo mismo, ¿no? O sea, solamente cambia la simbología, pero es muy frecuente también utilizar esta, esta forma. Ahora, continuando entonces, vemos que en el denominador aparece la constante velocidad de eliminación de ese medicamento, el volumen de distribución de ese fármaco y lo propio, el intervalo de dosis con el cual yo he venido dando. Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que esta ecuación, la 1, la que ya la vimos, puede tener ciertas variaciones dependiendo, ¿no? Y yo les decía, muy importante para dosificar.
lo hacemos en función del volumen de distribución, pues es el aclaramiento o quizás ambos. En este caso, el comportamiento me da a que yo, este sector de aquí, lo pueda condensar o lo pueda resumir en un solo parámetro. La constante de velocidad de eliminación por su volumen de distribución era igual, recuerdan ustedes, al aclaramiento. Entonces, podemos pasar de una ecuación que tenía 5 términos en el lado derecho a una que apenas tiene 4. Bien, entonces sería otra forma también de escribir a esta ecuación. Y una que es un poquito, en cambio, más extendida, que igual va a tener un efecto muy interesante el momento que ustedes por lo general no tengan, eh, se me ocurre la constante velocidad de eliminación, que yo con frecuencia siempre les he dicho, ¿no? Casi se estila, por ejemplo, en la literatura, en las monografías, no se estila poner la constante velocidad de eliminación, pero siempre, por siempre, ustedes van a encontrar el valor de la vida media. Entonces, dice, la vida media de absorción es tanto, la vida media de eliminación es tanto. Cuando tomemos en cuenta ese valor, nos estamos refiriendo a la vida media de eliminación. ¿Ya? Entonces, aquí es como que estaba en el denominador, o sea, he sustituido esto de aquí, que se acuerdan era la constante de velocidad de eliminación 0,693 dividido para el tiempo de vida media. Ya, era esto. Entonces, si esto queda aquí en el denominador, en la parte de aquí abajo, entonces quedaría la vida media como otro denominador, ya por aquí. Ya, entonces, lo único que he hecho es subirlo al numerador, o sea, los extremos, medios, o sea, las típicas operaciones que ya hemos aprendido desde la escuela y de la secundaria incluso, ¿no? Bueno, entonces, otra forma también de escribirla a esta ecuación sería mediante esta expresión que aquí se las estoy compartiendo. Bueno, dicho esto, entonces podemos pasar a otra forma o a otra concentración que también, dosis, que también para nosotros es súper importante, que hay que también tomarla en cuenta, que es la dosis de carga o dosis de choque o dosis de ataque. Bien, entonces, son sinónimos todos. La dosis de carga se la simboliza con una D y con el signo de grados que están aquí arriba. Así es como la simbolizamos. Y bueno, ¿y en qué se basaba esta dosis de carga? No es más que un aporte que nosotros le damos como tipo emergente en el caso de que se requiera que un paciente pueda en casos de suma urgencia, ya llegar o escalar a la concentración o a esa brecha del índice terapéutico, ¿sí? Es para eso. Entonces, nos permite que con esa primera dosis ya podamos alcanzar esa concentración plasmática deseada, ¿no es cierto? Es decir, está dentro de esa brecha verde que la vimos al inicio. Ya, ¿por qué no siempre ocurre así? Porque, recuerdan ustedes, vamos a suponer que sea un fármaco que tenga una eliminación muy rápida. El momento que uno pone el fármaco, enseguida lo saca. O sea, lo aplicamos unas dosis, va acumulando, pero también la va sacando. Entonces va a tardar un poquito en llegar a ese nivel que nosotros estábamos necesitando, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, es que yo doy una sola dosis de entrada, por eso es de carga, ¿no? Una dosis de ataque, y esa es la que yo la voy a poner allí en ese momento para que me pueda mejorar la condición de mi paciente. Entonces, bueno, aquí la gráfica es muy bonita porque me permite explicar lo que acabo de decir. Verán, hay 4 gráficas que están aquí, esta otra de acá. Ahora, fijémonos nuestra atención en lo siguiente. El régimen pautado es lo que ustedes lo tienen acá.
O sea, 1000 miligramos cada 12 horas. Ya, eso es lo que nos vamos a mantener. Entonces, en condiciones normales, me siguen con esta parte. En condiciones normales, ¿qué es lo que va a ocurrir? La línea azul es la que se va a promover, ¿sí? Es esta línea azul. Y ya queda confundidita en los, después de 60 horas, como ven en esta gráfica. O sea, ¿dónde está lo interesante? Lo que acabé de decir. Si es que, por ejemplo, yo tuviera la necesidad de que la concentración plasmática eh, debe estar en este nivel lo más mínimo, o sea, aquí, y lo máximo a este nivel de 140, vamos a suponer que esta para mí sea la brecha con la cual yo me tengo que mover. Desde aquí hasta desde 60 a 140. Se me ocurre que esto pudiera ser, por ejemplo, el caso de valproato, de aquí hasta acá. Bien. Para poder dar cobertura, ustedes están viendo una convulsión o el paciente está convulsionando, que sé yo, unas 6 veces al día o 6 veces en la noche. Si yo hago este procedimiento, mira, me voy a tardar por lo menos aquí entre casi un día entero, ¿no es cierto? Me voy a ir tardando y eso no me va a convenir porque van a haber momentos, sobre todo en las primeras dosis, que el paciente va a seguir convulsionando y eso es lo que no quiero. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos tener? Sí, una mejoría, pero no como la deseamos, ¿me entienden? O sea, mientras esté cubierto, el paciente en estas condiciones, miren ustedes la intensidad está muy baja, posiblemente de pasar a tener unas 6 convulsiones, a tener de 6, por ejemplo, a tener unas 4, y es mejora, pero no satisface. Ya, a eso me quiero referir. Entonces, para ese caso en particular, nosotros lo que hacemos es utilizar todas las dosis de choque, dosis de ataque. Entonces, aquí hay tres planteamientos que están sugeridos. ¿Qué pasaría si yo doy de entrada, por ejemplo, una dosis de choque de 1250 miligramos? Es decir, le subo un cuarto a la dosis. Ya entonces me da contexto esta línea verde que está aquí, que se la puede mirar, ¿no? Esta que estoy recorriendo, la segunda empezando desde abajo. Y fíjense, las otras, pues la primera es la única que tiene la dosis de choque. Y después continuamos con la dosis normal. ¿Ven? No, a las 12 horas yo continúo con mi dosis de 1000 miligramos. Entonces, la mejoría ha sido bastante interesante porque ha superado, como ven, los 60 miligramos por litro o microgramos por mililitro. Entonces, está bueno. Pero lógicamente hay un rango que todavía me deja sin cobertura. Qué sé yo, en la práctica eso pudiera significar que el paciente pasó de 5 convulsiones, de 6 convulsiones a tener una, pero igual tampoco no quiero o sea, no quiero que aparezca ni una. O sea, los que hemos tenido experiencia con pacientes o en la familia incluso, sabemos que esto que no es bonito para nada. Y ahora, ¿qué pasaría si yo pongo una dosis de 1,5, ¿no? Con 1500 miligramos? Viene ahí en la zona roja, está la línea roja que ven aquí, y ya mejoró. Ahí sí que ya mejoró y bastante el paciente, ¿no es cierto? Ya no tiene convulsiones y la dosis de ataque, claro, que ha subido un pico muy interesante. Estamos acá en su máxima y su mínima aquí. Y de allí, como le digo, volvemos a repetir las dosis normales, que serían estas de mantenimiento de una vez para ir notando en dónde va este término. Y finalmente, con la misma lógica, ¿qué pasaría si doy 1750? Es decir, la dosis más 3 cuartos. O sea, la dosis de mantenimiento y 3 cuartos más de esa misma dosis de mantenimiento. Con 1750, fíjense, ya como escalo tan arriba, ya bastante bien, y de allí
ya el régimen me da una seguridad de que mi paciente ha mejorado y bastantísimo. Entonces, volviendo un poquito a repetir lo mismo. Como ustedes observan, nuestro margen es este, el índice de rango terapéutico, la ventana terapéutica sería esto de aquí, la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica que estaría por este lado. Entonces, perdón, algo que igual les tenía que indicar, que en esta parte de aquí, en este sector, vendría a ser la concentración media que viene dada por la dosis de mantenimiento. Bien, o sea, eso es lo que va a ocurrir. Pero aquí lo que quiero y reitero es de que para poder lograr entrar a este nivel, necesito pues obligadamente una dosis de ataque que también se le llama como DL. ¿De dónde viene esto? De load. Si acordamos del loading, el loading que hacemos siempre cuando vemos, por ejemplo, cuando nos descargamos una aplicación o lo que sea, un archivo, viene así, download. Sí, entonces, esto es de bajar, pero cuando es de subir, es upload. En este caso, solamente se le pone load y ya está. Bueno, a eso se refiere esta dosis de ataque también, que no les había puesto. Sería así, load. Bueno, son simbologías inglesas, pero que es para que no se les complique el momento de que uno tenga que reconocer a cuál se refiere. Ya, es nada más que hago esas digresiones, pero es con el hecho de que ustedes sepan de dónde salen y por qué esos términos. Bueno, ahora, para poder obtener esta concentración plasmática deseada, y desde el primer momento yo tengo que utilizar una dosis, pues es obvio, ya lo dije, que es la dosis de carga. Y para poder hacer esto, fíjense, yo he tomado en consideración la concentración plasmática, esta de aquí, sería la concentración plasmática máxima en el primer momento. ¿Se acuerdan la inicial que les decía? Por eso venía con el sub cero, pero dada la primera administración. Esa es la condición, ¿no es cierto? Ahora, en el otro lado de acá está la concentración plasmática máxima deseada. O sea, ¿dónde quiero llegar? Como tope, ¿a qué nivel tengo que llegar? Eso es nuestro objetivo en este momento. Entonces, por eso es que si usted garantiza escalar y ponerlas en nivel a esta con esta aquí, en la primera administración, ya hemos hecho bien nuestra tarea. Entonces, por eso yo les decía, si yo logro esas dos, empatarlas a ambas y ponerlas juntitas, entonces aquí ven ustedes la máxima, perdón, con la primera dosis, tiene que igualarse a la máxima deseada, que estaría, o sería, en otras palabras, la de estado estacionario. Eso no hay por dónde perderse. Entonces, esta es la ecuación número 4 y vamos a ver qué más nos muestra. Fíjense, para poder obtener esta concentración de aquí, ¿qué era lo que necesitábamos? Decíamos, era una dosis dividido para el volumen de distribución. Claro, es la de siempre, ¿no? La dosis de mantenimiento para el volumen de distribución. O sea, esto no hay para dónde perderse. Pero la máxima, recuerdan ustedes, esta venía dada por la dosis, ya, o lo que era lo mismo, antes venía como CP1 o esta, ¿no? Era esto mismo. CP1 no sé qué cosa, ya, todo eso de aquí es exactamente lo mismo, pero le habíamos puesto que era dosis dividido por volumen de distribución. Pongámosle ya mejor dosis de mantenimiento porque es la que vamos a ir utilizando. ¿Dónde cambiaba? En el valor de R. ¿Por qué? Porque aquí era donde estaba el intervalo. ¿Se recuerdan que yo había sugerido que R era igual a E elevado a la constante velocidad de eliminación y por tau? Por eso es esto, ese valor que está aquí debajo, 1 menos R.
Bueno, con estas ecuaciones sencillas, entonces, ¿qué me toca hacer? Como ya tengo la ecuación 5 y la ecuación 6, las comparo ambas, o sea, las integro y hago esa similitud. Y miren ustedes qué es lo que me da aquí. Aquí, bueno, aquí debió haber quedado como D sub cero, algo así, en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo en este momento? Si yo las junto a las dos, prácticamente voy a tener una forma muy, muy simple de escalar. Ya dije que esto, ya para conseguir esta dosis de carga, yo necesito igualar las dos, igualar a esta con esta de acá. Ya, por eso yo de una vez ya le estoy poniendo como dosis de carga. Entonces, la concentración plasmática de estado estacionario, ya esta vendría a ser pues, sí, la misma, ¿no? Vendría a ser la que yo deseo y por tanto sería aquí el D sub cero. ¿Ya? D sub cero vendría a ser, vuelvo a insistir en lo mismo, la dosis de ataque. Entonces, dividido por volumen de distribución, pues ya está. Es una ecuación muy, muy fácil, la ecuación número 7. Entonces, sería de ponerla así más o menos, para que tenga pues, más sentido a cuando vayamos a hacer nuestros ejercicios. Aquí sería la máxima deseada y el volumen de distribución, que sería esto. Ya, así de simple. Entonces, la dosis de carga, ¿qué necesita? En otras palabras, solamente fijar la dosis, perdón, la concentración plasmática máxima del estado estacionario. Entonces, vamos a suponer que ustedes tengan como un margen terapéutico que va de 60 a 120. Entonces, más o menos así, voy a graficar. La concentración debería estar así. Y a este vendría a ser, voy a ponerle otro colorcito, y a este sería la brecha. La máxima sería 120 y aquí sería 60, en el caso del valproato. Entonces, mientras haya este tratamiento y esté enmarcado de entre 60 y 120, pues nos va a ir muy, muy bien en el esquema. Pero aquí es lo que nosotros tenemos que prefijar. Entonces, si yo tomo en cuenta estos dos valores, ustedes me van a decir, bueno, la máxima deseada, por ejemplo, para mí, que sea 60. Vamos a suponer, o que sea 70. Si ustedes fijan que el valor máximo sería 70, por ejemplo, estaría claro dentro del intervalo, del índice terapéutico, perdón. Pero fíjense ustedes, como va a tener que caer esta concentración, va a bajarse aquí. Entonces, esa no, como que no tendría mucha lógica, ¿no? O sea, es como que yo puse mi máxima aquí y obvio tengo que esperar que vaya cayendo de esta forma. Entonces voy a tener la mínima por debajo de la concentración plasmática mínima de efectividad. Entonces, para nada conviene un régimen así. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que no vamos a entrar en esta brecha de dualidad, ¿no? La una con riesgo y de infradosificación y la otra que en cambio que se haga cubierto, simplemente poniéndole un poquito cercano al valor de 120. Entonces le ponerían, por ejemplo, ya con eso estaríamos casi, casi seguros de que la mínima va a estar en 70, 80 miligramos, no lo sé. Ya, porque eso dependerá también del intervalo que vayamos a ir aplicando. Mientras más lo amplío, voy a tener riesgo de que vaya cayendo esta concentración acá. Pero bueno, eso ya es mucha redundancia y no conviene pues, seguir con lo mismo y lo mismo. Ahora, vamos a combinar la concentración, la dosis, perdón, dosis de carga con la dosis de mantenimiento. O sea, como les dije hace un momento. En antes habíamos puesto una dosis de carga que lo único que decía era que la concentración plasmática máxima o deseada de estado estacionario multiplicada por su volumen de distribución venía a a darnos ese valor. Ahora, en el lado derecho, recuerdan ustedes que estaba esta otra ecuación de aquí, o esta de otro fragmento de aquí, este.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la dosis de carga, le vamos a dividir por el volumen de distribución. Es decir, voy a hacer esto de aquí. Voy a pasarle esto acá. Ya. Y esto lo igualo con lo que tengo aquí a este nivel. Entonces, cuando yo tengo estos dos valores, fíjense, eh, ¿qué me demuestra? En otras palabras, me demuestra que la dosis de carga no es otra cosa más que decir que voy a tener a la dosis de mantenimiento, la de siempre, la de costumbre, pero esta multiplicada por su vector de acumulación. Recuerden ustedes me van a decir, no, doctor, está dividido. Aquí hay una división. No, es una multiplicación. Recuerden que aquí estaría el 1, porque todo esto es el vector de acumulación es 1 dividido para 1 ahora sí, menos R. Por eso le decimos multiplicado. Entonces, ya está, y como ven, ya está lista la ecuación, muy sencilla. Son formas de obtener también resultados. Aquí lo hacíamos en base a la concentración de estado estacionario, pero hay otra forma de obtenerla, como ustedes observan, solamente con la dosis de mantenimiento. Supongan, asimismo, que la dosis de mantenimiento de un medicamento era de 500 miligramos. Ya, aquí debería ir esos 500 miligramos. Y acá abajo, ¿qué tendría que ir? El vector de acumulación. Por ejemplo, 1 menos E, la constante de velocidad de eliminación, supongamos que sea 15. Y acá, por ejemplo, el intervalo terapéutico. Supongan que le puse 6. Ya. Con ese dato ya tenemos cómo calcular la dosis de mantenimiento. Si hacemos este ejercicio así medio rapidito, ustedes van a ver cuál sería la dosis de este caso. Déjenme ayudarlo así medio rapidón para tener ya un punto de, a ver, sería 500 multiplicado por 1 dividido para, a ver, otra vez hagamos un paréntesis. Aquí sería 1 menos el valor de E, que sería elevado a la constante de velocidad, se le dice 0,15, y esto por 6. Ya, bueno, a mí me dio ya, ese valor me dio 842. Si yo hubiese utilizado esto, me dio 842 de punto 5. Ya, eso es lo que me dio de dosis de carga. Entonces, si ustedes notan aquí, la dosis de carga obviamente, tiene que ser mayor que esta de aquí, ¿ya? Es mayor, siempre. Entonces, es así como la vamos a calcular de una forma muy fácil. Ahora bien, verán, hay que tomar en cuenta algo extra. Suponiendo que ustedes digan, le salió 842. ¿Esto es práctico hacerlo? O sea, ¿es fácil de operativizar y a llevarlo ya a lo que sería la práctica clínica? Me parece que es difícil, porque imagínense lo que sería que ustedes tengan que fraccionar, que lo pueden hacer con farmacéuticos y farmacéuticas lo pueden hacer, pero sin embargo es una tortura, o sea, y a veces no hay tiempo, ¿no? Entonces lo que se hace es subir al inmediato superior, ya sea, por ejemplo, a uno que no esté muy distante de este valor, en otras palabras. Entonces, se me ocurre, y yo no tendría problema, por ejemplo, de ponerle ya un gramo, ya estuvo. Como está cerquita, ustedes van a decir, pero se está subiendo casi cerca de 160 puntos de dosis, pero tampoco esto va a repercutir mayormente. O sea, miren, en otras palabras, hay que asumir riesgos. Es más fácil, yo alguna vez les decía, es más fácil sacarlo a un paciente de un cuadro así medio tóxico,
transitorio que, que elegir, por ejemplo, mantener la convulsión. Me explico, o sea, no importa que el paciente se mareó, o que el paciente vomitó, o que el paciente está con algún otro inconveniente, por ejemplo, ya, supongo que le ardió el estómago, lo que sea. Eso es fácil de corregir, pero yo tendría que jerarquizar o elijo no correr el riesgo de que vomite o que le dé náusea o que se maree versus a la convulsión. O sea, no creo que haya forma de competir. O sea, tengo que controlar la convulsión, que eso es más importante que aparezca una náusea. O sea, ese es más o menos el criterio, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay un gráfico que igual se los comparto más o menos como para que ustedes puedan ir viendo la dosis de carga. Muchas veces, miren, la dosis de carga también se la simboliza con el asterisco, así. Pero bueno, son formas nada más que, que a veces los autores tienen como para simbolizar. Bueno, entonces, miren, cuando yo doy una dosis de mantenimiento, perdón, cuando yo hago una relación entre una dosis de carga dividido por dos mantenimiento, lo que quedamos, el vector de acumulación va a ser uno. O sea, no va a haber nada de acumulación, en otras palabras, más que la que está prevista. O sea, no tenemos una acumulación extra, a eso me refiero. Si yo doy un poquito más de dosis, por ejemplo, de 1.5 más, allí usted con esa relación, fíjense cómo va a subir. Me sube bastante. Si yo duplico la dosis, que yo digo la dosis de carga tiene que ser el doble, ¿verdad? De la de mantenimiento, fíjense allí, ya estuvo, o sea, ya la hicimos, en otras palabras. Pero si yo triplico, miren, puedo entrar a una zona de toxicidad. Estoy dando 3 veces la dosis que era de mantenimiento que se puede hacer, pero esto más bien pinta a lo que pudiéramos pensar como un pulso terapéutico, que ya lo dije en mi primera clase. Entonces, aquí para mí, o sea, lo práctico muchas de las veces ocurre que cuando no hay forma, por ejemplo, de medir concentraciones plasmáticas o no se tiene la literatura o no sé, tantas cosas que pudieran pasar. Algo que les ayuda a ustedes y les va a ayudar toda la vida es que la dosis de carga siempre la mantengan en este nivel. O sea, dan de entrada doble dosis. Ya, fíjense, doy doble dosis y el resto sigo manteniendo. Siempre les hago el ejercicio del caso del Surbactam, por ejemplo, de ampicilina Surbactam, o amoxicilina Surbactam, cualquiera de ellos. Siempre les digo, son medicamentos tan buenos, pero tan eficientes, sin embargo, como ellos son muy lentos, o sea, para mi gusto, ¿no? O sea, no, cuando uno tiene paciente pediátrico enfrente, el, ustedes saben que una de las principales molestias de sus papacitos es que no contra el médico ni contra el personal de salud, es más bien por la condición, ¿no? Es notarles ese sufrimiento, por ejemplo, cuando la guagua está que llora, que sufre, ¿no? De que está con fiebre y todo lo demás. Entonces, lo que el papacito, la mamita van y dicen, está con una fiebre, anoche no dejó dormir, que guagua se queja mucho, que los oíditos, que tanta cosa que suele pasar. Entonces, cuando ya uno analiza y dice, bueno, esto para mí es una infección bacteriana. Entonces, le digo, bueno, tengo dos opciones, un macrólido o tengo un inhibidor beta-lactámico. Cualquiera de los dos que uno emplee, que son los indicados, por ejemplo, para una otitis media, que puede dar fiebre y puede dar malestar general y sudoración y todo, y obviamente el dolorcito de oídos que es insoportable para todos, para cualquiera, pues sería para un niño. Lo que nosotros utilizamos es un medicamento de esas mismas características, o también puede ser una cefuroxima, ya como alternativa. Entonces, como papá, uno quisiera que el niño vaya seguida con la primera dosis, ya quede bien.
Y esa forma de que se instaura un tratamiento y que el guagua mejore es siempre duplicando la dosis. Por eso yo de entrada siempre sugiero, dele doble dosis hoy día. O sea, este ratito llegando a la casa, lo prepara la suspensión, la agita muy bien, etcétera, etcétera, ya se le indica cómo tiene que ser. Y de entrada le digo, dele doble dosis, ¿ya? Dele dos veces. ¿Cuánto se ha sugerido? ¿Una cucharita cada 12 horas? No. Ahorita me le da dos. Ya, no, pero ¿qué le puede pasar? No le puede pasar nada. Ya, pues ya que le den una diarreíta no importa, pues, pero prefiero la diarrea antes eh, eh, que la, que la infección, que la otitis. Entonces, estamos consiguiendo este valor de aquí y la contengo, se puede decir, con esta dosis de mantenimiento que está en este lado. Bien, entonces muy fácil, muy fácil que podamos hacer un régimen terapéutico basado en esto que yo les decía. Obviamente es bastante empírico, pero no importa. Como todo tratamiento, incluso los antibacterianos, mientras no haya antibiograma de por medio, sigue siendo un procedimiento empírico. ¿Por qué es empírico? Porque todavía no hemos reconocido al agente causal. O sea, suponemos, nosotros es una hipótesis, suponemos que, por ejemplo, que vías urinarias es una Escherichia coli o un estreptococo beta hemolítico en caso de angina. O sea, suponemos, porque son los que conviven, o una, no sé, una infección eh, que, bueno, más por la clínica uno se orienta. Suponemos que es eso, pero no necesariamente. Entonces, en ese caso decimos que es un procedimiento empírico, pero que de hecho da muy buenos resultados. Bien, esa es más o menos la idea. Bueno, aquí tienen ustedes también por qué surgieron los sistemas de liberación retardada. Estos procedimientos surgen a raíz de darle un poquito más de comodidad al paciente. Por un lado, comodidad en el sentido mismo de tratamiento como tal, es decir, de los recordatorios. Para nosotros que, bueno, en mi caso, que soy muy indisciplinado, por ejemplo, es más fácil acordarme de tomar un comprimido diario o cada 12 horas a lo mucho, antes que tomarme cada 6 horas. Ya, eso es muy cómodo para mí. Pero también económicamente es cómodo. ¿Por qué? Porque no tengo que gastar en cuatro comprimidos, pudiendo gastar en dos. Claro que es mucho más caro el de liberación controlada, pero se compensa igual. Hay una reducción importante en cuanto a términos monetarios, ¿no? Entonces, igualmente, esto sustituye mucho también a lo que haría un inyectable. Entonces, fíjese por todo lado. Vamos a suponer que yo necesito un tratamiento y este tendría que instaurarse así. Entonces, tendrían que suministrarme cuatro pinchazos o tendría que utilizar un esquema, por ejemplo, que duplique la dosis para subir acá, así como en este caso con liberación inmediata. Y los de liberación controlada, en cambio, serían estos. El tipo C, que ustedes ven, se lo da con tanta distancia entre una dosis y otra, pero va manteniendo el régimen ya dentro de esa brecha. Ahora, en el D, ese que está aquí abajo, ese es el que no sirve para nada. O sea, porque ustedes ven, si bien está con liberación prolongada, pero me parece que el tamaño de dosis está siendo demasiado discreto, o sea, muy por debajo de lo necesario. Entonces, para eso que se utilizan estos sistemas de liberación controlada y retardada. Bueno, hay diferencias, ¿no? Entre el primero, liberación de liberación controlada y retardada, es justo el esquema que aquí les presento. El retardado simplemente libera el medicamento o sea, su primera parte, el controlado, ¿no? Libera su primera parte, se acuerdan como si fuese un cascarón, ¿no? Libera su primera parte de manera rápida y lo que está, digamos que en el centro, se va liberando poquito a poquito.
¿ya? Entonces, por eso sigue manteniendo regímenes de esta forma. Es como que, en otras palabras, estoy reemplazando 3 dosis. El otrito igual, el cambio retardado, ¿qué es lo que hace? Que él desde el inicio empieza a liberar constantemente la misma proporción. O sea, debe liberar poquito a poquito lo mismo. O sea, no es que saca un buen porcentaje de fármaco en el momento que entra en contacto con nuestros fluidos, no lo libera así de una buena proporción, sino que siempre va a ser la misma. Por ejemplo, que esté liberando, qué sé yo, el 5% cada 5 minutos, ya, por decirlo así. Ya, entonces va liberando 5 miligramos en los primeros 5 minutos. Del minuto 6 al minuto 10, otra vez 5 miligramos. Los va liberando, entonces por eso es que tiene esa forma retardada. Es un poquito medio más lento, ¿no? Y por lo general, pero no quiero decir que no sea bueno, ¿no? Pero por lo general lo que siempre tratamos de usar son los sistemas de liberación, ya sea controlada o de liberación sostenida. Bueno, igualmente esto lo verán con ISA en su momento, es muy fácil que lo revisen y bueno, ya lo van a tener en este caso. Bueno, verán, y tenían ustedes no me acuerdo dónde lo tenían, pero hay un documento que se llama simulación de gentamicina que estaba dentro de su ENO. Ya, allí es solamente como para que ustedes pongan en práctica esto que acabo de indicar, ¿no? O sea, vamos a hacer un ejercicio de simulación. Allí es una macro de Excel, en otras palabras. Entonces, ustedes allí lo que tendrían que ir poniendo, por ejemplo, en los diferentes tau, o sea, hay 4 esquemas allí. Entonces, en primero le ponen con 6, en segundo con 12, otra vez 6, 12, y van analizando con 2,4, 4,8, son miligramos por kilo de peso. ¿Cómo se presentarían esos gráficos? O sea, lo que me interesa es que vayan aplicando lo que acabo de decir y, y si conservan, se puede decir también, o sea, eso tienen que analizar, si conserva, por ejemplo, el valor de la K, el valor de la biodisponibilidad y todo esto. Ya, esos valores, por ejemplo, tienen que estar fijos. Perdón, a eso me refería. Ya, en ese esquema, no me acuerdo si lo tengo aquí a la mano, pero bueno, ahorita que vamos a tener receso ya lo busco para mostrarles de qué se trata este ejercicio. Bien, es miren. En la práctica lo que van a tener que hacer es esto. Ya, o sea, ir revisando cómo se presenta 2448 y no sé qué cosa. O sea, lo que quiero es que lo hagan ustedes mismos y que le pongan allí y que le pongan los valores que vienen en cada una de ellas. Hay algunos que no se dejan poner porque ya están bloqueados, entonces, pero el resto lo vamos a ir manteniendo. Lo que me interesa es que ustedes observen cómo se presentan las gráficas. Ya, entonces, de allí que se decida por parte de ustedes cuál sería el mejor régimen. O sea, ese es más o menos el ejercicio. No es mayor cosa, solamente es de coger y aplicar esos valores en esta macro que está allí. Pero yo les voy a revisar para ver si está dentro de ese esquema. Perdón. Bueno, vamos a tomar un receso, no sé qué hora es ahorita. Sí, me faltan para ustedes, para mí son 6:56, para ustedes 7:56. Bueno, vamos a tomar un recesito ahorita y nos vemos hasta las 8:15, ¿ya? Para que les dé tiempo de comer algo. Ok. Bueno, ya les acabé de subir esta tarea, bueno, que tenían que poner, bueno, que van a hacer este ejercicio, como les decía, de simulación, muy, muy sencillo. Es nada más, como vuelvo a insistir, de ir rellenando estos, a ver, déjeme ver, aquí está. Es de ir rellenando todos estos elementos allí conforme lo que estaba en el ejercicio y que ustedes se vayan fijando cómo
se van dando sus curvas. Les debe salir algo como lo que está allí en la pantalla, pero bueno, lo que me interesa es que vayan analizando un poquito cuál régimen es el que mejor se adapta para a las necesidades de la gentamicina. Usted sabe, una genta no es un simulador de gentamicina intramuscular. Entonces, por tanto, la biodisponibilidad, o sea, se puede jugar, debería ser uno, ¿no? Pero se puede jugar con una biodisponibilidad de diferente nivel. Por otro lado, también no se vayan a preocupar porque en la hojita de Excel dice que es para perros, ¿no? Pero bueno, es un buen simulador que no tenía otro más que sea así tan amigable y por eso fue que se los he compartido. Pero aplica súper bien para nuestras necesidades. Bueno, pasamos a otro tema que sería la determinación de un régimen de dosificación. Les decía, para nosotros esto es súper importante porque nos muestra que y qué parámetros tenemos que ir analizando dentro de una aplicación de un esquema terapéutico. Cuando se toman en cuenta estos elementos, perdón, no, lo que siempre buscamos es ir haciendo una relación del beneficiario de este esquema, pero también tenemos que considerar los parámetros con los cuales este paciente se encuentra. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que analizar? El tema del fármaco, desde todo su contexto, desde la propia molécula hasta que es un medicamento como tal. Les decía también del caso del paciente, ¿quién lo va a recibir? O sea, el paciente como tal, que es niño, adulto, lo que fuese, una señora embarazada, no sé, ya, lo que tengamos de frente. Y como tercer punto, bueno, aquí está mal. Como tercer punto sería analizar la situación clínica de ese paciente, sobre todo las comorbilidades, que esto es muy recurrente, lamentablemente es normal que así pase. Por ejemplo, que nuestro paciente sea diabético, hipertenso y no sé, se me ocurre, por ejemplo, insuficiencia renal. Ya, puede pasar. Tiene tres patologías, una más complicada que otra, o puede ser que sea un cardiópata e hipertenso a la vez. Entonces, eso complica. O puede ser que también se trate de un paciente que tenga alcoholismo, no sé. O sea, cualquier cosa puede ir modificando o podrá modificar el esquema terapéutico. Bueno, entonces para el efecto, ¿qué es lo que vamos a ir analizando? Otra vez volvemos a lo mismo que decíamos en las clases anteriores. Los regímenes de dosificación en el tema del fármaco como tal se basan en diferentes elementos que hay que ir tomándolos en cuenta. Primero nos hacemos ciertas preguntas que ya deben estar, en algunas deben tener sus propias respuestas, y si no, tendríamos que irlas buscando. Y esa primera pregunta es que si el fármaco tiene un intervalo terapéutico, sí, un intervalo terapéutico definido. O sea, eso significa si va bien cada 12 horas, como ven ustedes allí, o si va bien cada 6 horas o lo que fuese. Entonces, generalmente lo que tratamos de ir analizando es, en primer lugar, ¿no? Esta situación. O sea, hasta qué distancia me puedo extender o me puedo cortar en función de la molécula explícitamente indicada. Eso por un lado. Por otro lado, también tengo que tomar en cuenta si esto está repercutiendo en la brecha terapéutica o en la ventana terapéutica. Fíjense ustedes, en esta gráfica de aquí hablamos que hay una zona de toxicidad donde ciertas regiones ya han vulnerado con ese esquema, como ven, de 1.000 miligramos, por ejemplo, cada 2 horas, han vulnerado este tema, ¿no? De esta concentración mínima que le habían propuesto aquí de 100.
Entonces, este planeamiento como que no nos va a servir. Y bueno, la misma lógica, pero de forma inversa, que tampoco serviría, por eso digo la misma lógica, sería el caso que yo esté dando un medicamento igual cada 12 horas, pero cuya dosis no ha sido muy trascendente, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una efectividad bastante precaria que no nos va a ayudar. Bueno, la que sí sirve es la de 500 miligramos cada 12 horas. Ahora, esto se explica, pues obviamente, por el intervalo terapéutico. Si este es el margen estrecho, pues ya les decía, el margen de maniobra resulta complicado. Por eso es difícil, ¿no? Tratarlos así a los pacientes. Cuando el margen terapéutico es muy grande, la ventana es bastante amplia, sí nos da mucha libertad, entonces ustedes pueden ver que todos los esquemas sirven, absolutamente todos. Claro que la intensidad del que tiene dosis más bajita no es tan gran cosa la que teníamos de 1 gramo, por ejemplo. No, claro, ya se la ve mucho más potente. Pero obviamente esto está a merced de lo que les decía, si el intervalo terapéutico nos lo permite, nos permite mejorar. Bueno, ¿qué más viene a continuación? ¿Qué otra pregunta tenemos que ir viendo? Si dentro del escenario que uno tenga en ese momento con un dado paciente requiere un efecto inmediato. Bien, si requiere un efecto inmediato, ya les dije que yo tengo que usar la dosis de carga. ¿Se acuerdan del niño con la otitis media? Entonces, sí, necesito sí o sí una dosis de carga. O un paciente que está convulsionando, sí, necesito dosis de carga. O un paciente que está con no es un estatus asmático, claro que necesito una dosis de carga. O un paciente que tiene una anafilaxia, sí necesito dosis de carga. Bueno, hay muchas, eh, ¿cómo es? Escenarios terapéuticos o clínicos, mejor dicho, donde se requiera aplicar una terapéutica, pues ya de ese estilo, o sea, un tanto más meditada por mejorar la condición del paciente en el corto plazo. Y si puede esperar, en otras palabras, si no es tan grave la situación de mi paciente, vamos a suponer aquí, por ejemplo, que sea un paciente que está recién en un debut se me ocurre, de una depresión, o sea que podamos esperar que el paciente se vaya asimilándole de poquito a poquito para no usar muy altas dosis de fármaco, entonces hasta que se vaya habituando un poco, pues sí podemos ir esperando. O sea, ya el paciente que está con depresión ha sufrido ya mucho tiempo y esto de a poco va a ir ayudando. Bien, a no ser pues que sea ya un paciente con problemas de depresión, con trastornos de, delirantes, ahí ya cambia la cosa. Pero si es un paciente así solamente con una depresión menor, que ya podemos irlo manejando de esa forma. Entonces no va a requerir un efecto así tan inmediato. Y podemos continuar con esa dosis de mantenimiento. O sea, no estiramos allí a emplear una dosis de carga. Bueno, qué más tenemos? A ver, déjenme, no quiere pasar. Se trabó, perdón. Y se trabó, pero ahorita la continuamos. Listo. Ya. Ahora, el régimen de dosificación, como ven ustedes, amerita a lo que ya vimos hace un momento. Si hace falta una dosis de carga, la vamos a emplear. Y si no, ya nos quedamos simplemente con la de mantenimiento hasta continuar con el régimen. Ahora, y dicho esto del fármaco como tal, del intervalo y si va a ser necesario un tamaño de dosis A o B, vamos a ver qué sistema nos provee de ese recurso.
Entonces, el sistema aquí es el que yo les dije hace un momento, si va a ser un sistema de liberación inmediata o liberación controlada o prolongada. En este caso, el de liberación inmediata, hay que tomar en cuenta que las fluctuaciones de concentraciones plasmáticas que vamos a tener. Entonces, en este caso, lo que correspondería es, si hay fluctuaciones muy amplias, lo que nos corresponde es un poquito ir ampliando el intervalo terapéutico. Me explico mejor. Aquí yo tengo, por ejemplo, un régimen más o menos así. ¿Ya? Por fin me sale un gráfico bonito. ¿Ya? En estas condiciones, ustedes ven que estoy dando cada 6 horas posiblemente este tratamiento. Ahora, si es que el procedimiento como tal ya me está diciendo que posiblemente voy a estar entrando a una zona de toxicidad, entonces como que ya no está tan buena la situación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Allí, en ese caso, lo que me toca es mejor cambiar un poquito mi esquema e indicar, por ejemplo, una dosis que se dé cada 12 horas, más o menos de esta forma, para que no haya ningún inconveniente. Ya les decía, esto incluso hasta nos resulta medio más cómodo porque una vez que yo amplíe el intervalo terapéutico, es más fácil que el paciente se equivoque menos, ¿cierto? Porque no tiene que estar preocupado de estar toma y toma cada vez el tratamiento. Y bueno, en cuanto al esquema, así vamos a usar, a decantarnos por un proceso o por un sistema de liberación controlada o prolongado. Entonces ahí nada más tenemos que utilizar el tratamiento de mantenimiento. Por ejemplo, aquí va bien mucho para los pacientes que utilizan antidiabéticos orales. Ustedes habrán visto muchos de ellos. Por ejemplo, empleamos metformina, por ejemplo, un paciente que ya le hemos diagnosticado como prediabético, ¿no? O un paciente o una paciente, por ejemplo, que está con ovarios poliquísticos. Sabemos de entrada que no le vamos a resolver su problema en el corto plazo. Imposible. No, eso no va a ser para nada. Sería mentir. Es decirle, oiga, verá, mija, en unos 3 días ya sus quistes se van a deshacer. No, eso no pasa. Esto requiere de mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Siquiera un mes, ya para empezar a notar resultados. Pero por eso uno da tratamiento 6 a 9 meses de largo con metformina. Entonces, aquí no me sirve de nada utilizar un tratamiento inmediato. ¿Por qué? Porque no me va a servir de mucho. Entonces, sí me puedo decantar por una de liberación prolongada, porque desde luego esto ya me va a dar a largo plazo los resultados que voy buscando con esa terapia. Bueno, entonces aquí es a lo que acabé de decir. Aquí no hablo de, bueno, quizás posiblemente está parecida a la metformina por la dosis, pero claro, 250 miligramos nunca será. Bueno, vamos a suponer que sea metformina. Aquí está administrada cada 6 horas. Como ven, el esquema como va subiendo de esta manera, o sea, va subiendo, pero en el de liberación sostenida, en cambio, es más bonito porque ya nos da, vuelvo a insistir, mucha facilidad para que mi paciente no pierda esa adherencia al tratamiento. Bueno, esto ya vuelve a ser un poquito redundante. Bien, la última parte de esta clase va a ir un poco dedicada a lo que yo les decía, cómo se hace un protocolo, digamos, de una forma así súper, a veces hasta les diría mecánico, pero van a ver que es facilísimo, más lo que me interesa es que sepan por qué hacemos de esa manera y cómo lo conseguimos. O sea, que no se vuelva algo como una recitación. O sea, paso uno, paso dos, paso tres, ta, ta, ta. No, sino más bien, ¿por qué hago el paso uno? ¿Por qué viene el paso dos? Y así sucesivamente. Eso es lo que me interesa, que se razone y se vaya comprendiendo
conforme vayamos viendo estos elementos. Bueno, miremos un poquito entonces estos elementos que aquí traigo a colación. En primer lugar, y hablé un poquito de las fluctuaciones. Por ejemplo, que les decía, cuando uno está en intervalo, perdón, en estado estacionario, uno se mueve siempre entre una concentración máxima y mínima, ¿verdad? Entonces, esa brecha que yo les decía, que puede ser corta o puede ser muy amplia, va a depender mucho de la dosis que estamos suministrando y va a depender también del paciente como tal, si está eliminando rápido, si está eliminando lento. Bien, entonces son muchos valores que se tienen que tomar en cuenta. Por eso pongo aquí que se debe verificar el grado de acumulación. O sea, cuánto se está acumulando. Vuelvo a insistir, allí depende de dosis, depende del intervalo y depende también de las condiciones del paciente, sobre todo su constante de velocidad de eliminación. O sea, se acuerdan del valor de R, que ahorita mismo lo estábamos escribiendo, que les decía que era esto, por el tau. Entonces, como ven, la KE depende del paciente. El tau depende de la propuesta del productor del medicamento o sí, pues bien digo, o sea, como él lo diseñó. Y la dosis igualmente depende de lo que me sugiera el esquema terapéutico o el mismo laboratorio. Bueno, ¿qué ajustes tenemos que hacer? Oye, ya hablamos de las fluctuaciones, o sea, si son máximas o mínimas. Las fluctuaciones será esto que les decía, que puede ser muy amplia o puede ser el intervalo, ¿no? Perdón, voy a poner otro colorcito, que esté por aquí. Y entonces, en algún caso hay una fluctuación muy grande, o sea, la relación entre la máxima y la mínima, y la verde no tiene tanto. Ahora, ¿qué viene a continuación? En los ajustes. En el tema de los ajustes que están allí planteados, lo que tenemos que hacer es ir igualando, en este caso, el intervalo de dosificación a la semivida. Ya lo hemos dicho muchas veces que el tiempo de vida media es nuestro parámetro, nuestro puntal de apoyo para poder diseñar un esquema terapéutico de reducción del periodo de tomas o de entregas de fármaco. O sea, en función de este está, si yo le doy cada 6, cada 12, cada 8, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, y luego lo que me toca hacer es una suerte de comprobación. O sea, tengo que hacer lo que nosotros diríamos un pronóstico de monitorización de fármacos. O sea, yo cojo y hago un intento y digo, y me salió este esquema, pero yo tengo que probar si a largo plazo, conforme se vayan a repetir las dosis, no va a estar en zona de toxicidad o de infradosis. Ya, eso es todo. O sea, por eso yo tengo que ir comprobando si ese tau me conviene darlo cada 6, cada 4, cada 8, cada 12, 24 horas y hasta un tope de 48, que eso es muy, pero muy eh, raro que se use. Pero bueno, en todo caso, ahí están los procedimientos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para poder ir eligiendo esos esquemas? Verán, nos basamos mucho en el intervalo terapéutico, como ustedes vieron. Entonces, ese era mi interés, que también ustedes puedan ir notando cómo lo hacemos, ¿no? Miren, punto número uno. Como tengo que sacar este intervalo terapéutico, yo les decía en el ejercicio anterior, o digamos en la diapositiva anterior, en el lado derecho, decía, usted puede elegir que sea 4 cada 6, cada 8, 12, 24 o quizás 48 horas. Les decía, este casi no se usa, pero bueno, suponiendo que sea factible. Entonces, el que me guía el intervalo terapéutico siempre es la vida media, siempre por siempre. Entonces, para poder sacar este valor de intervalo máximo, es decir, hasta dónde yo me puedo ampliar en función de esta semivida, o sea, que implícitamente está en la calle. O sea, yo tengo que saber eso.
yo les dije, vamos a suponer, en alguna clase yo les decía, por ejemplo, el caso de la teofilina o de la minofilina. Esta está en 10 horas, pero cada 10 horas un medicamento no está fácil. Entonces yo, por ejemplo, puedo darle cada 6 o puedo darle cada 8 horas y quizás cada 12. Ya darle 24 horas ya no me resulta. No, ahí ya se me va mucho de nivel. Entonces, esto que estoy proponiendo son tres alternativas, pero que todas se basan en función de esta, ¿ya? Entonces, lo que quiero con esto es que ustedes entiendan hasta dónde yo me puedo ampliar, o sea, hasta qué lado yo puedo ir con con ese fármaco. O sea, si me sirve cada 12, cada 24, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, para eso, esta ecuación que está aquí indicada. Bueno, ¿cómo se hace? La concentración mínima de estado estacionario o deseada va a ser igual a la concentración máxima, ya sabemos eso, dividida o multiplicada por el vector de pérdida. Pero ojo, el vector de pérdida aquí contiene el tiempo máximo, o sea, hasta dónde puedo perder, en otras palabras, ¿sí? Hasta dónde puedo dejar que esta concentración de aquí, por ejemplo, decaiga, ya, hasta este punto. A ver, déjeme pongo el puntero, hasta aquí, hasta este punto, ya. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hago? Tomo en cuenta este valor de aquí, que no del Tmax, tau max, perdón, este de aquí, y lo separo de la ecuación, o sea, para que me dé ese valor así medio más simple. Entonces, fíjense, es muy simple. Es 1 para KE, logaritmos de concentración máximas y mínimas de estado estacionario. ¿Ya? Con esta ecuación es súper fácil obtener ese valor de referencia, ¿no? Pues hasta dónde me puedo extender. Igualmente, si no tengo la calle, como les decía, que eso va a ser seguro, pero puedo emplear la constante del tiempo de vida media y por tanto, mírenlo aquí, ya se facilita todavía más con esta otra ecuación. Claro que aparenta hacerse más grande por el 1,44 de acá, pero el resumen no deja de ser lo mismo. Bueno, dicho esto, entonces, los regímenes de dosificación lo que buscan es entrar en esta ventana terapéutica. Ya, eso es todo, ya lo hemos repetido varias veces. Ahora sí, vamos a revisar y hacer este protocolo que les decía que me resulta pues, importante que se lo vaya analizando. Al inicio lo van a notar como que es que está medio complicado de asimilar, pero van a ver que con el ejercicio que está propuesto es súper fácil. Bueno, el paso uno que dice que tenemos que seleccionar la concentración plasmática mínima deseada. Cuando yo hablo de selección, significa que yo la pongo, ya que yo la identifico, ya que yo soy el que la designa. Punto uno. Pero esta se lo hace siempre o de acuerdo al intervalo terapéutico. Ya, o sea, yo tengo que saber, por ejemplo, a cuánto quiero llegar, pero lo tengo que hacer con un raciocinio previo del intervalo terapéutico. Segundo punto, ahí viene un cálculo. Lo de, les vuelvo a decir, era designación, era poner. Si tengo entre 5 y 20, ahí yo la mínima que quiero llegar es 7, por ejemplo. Eso lo puso usted. Ya. Pero en las otras, en el paso 2 ya me está pidiendo que calcule la dosis. O sea, ¿la dosis para qué? Para obtener esto, la anterior. O sea, ¿con qué dosis yo puedo llegar a esto? Ah, perfecto. Ya. Ahora, la tercera parte me está pidiendo que, que calcule también la concentración plasmática máxima, ya, porque voy a necesitar las dos. Si se fijan, tengo la mínima y tengo que calcular la máxima. ¿Para qué calculo la máxima? Para evitar llegar a rebasar esa concentración, esas concentraciones tóxicas. Es para eso. Entonces, tengo que comprobar que esté obviamente por debajo de esa concentración mínima tóxica. Por eso les decía, hay que comprobar que no se nos vaya de nivel. Entonces,
con estos pasos vamos a ver qué ecuaciones vamos a ocupar. En primer término, miren ustedes, ahí está, hay que también obtener la dosis de mantenimiento, que nunca les dije en una de las anteriores, para qué se utilizaba esta ecuación de aquí. Miren, casi el obtener la concentración de estado estacionario no es útil para nuestro procedimiento. Aquí se me ha movido la ecuación. Miren, lo que nosotros siempre orientamos nuestra atención es a calcular esto, ya, el valor de D. Ya, nos orientamos siempre a ese término, ya, a calcular el valor de D. Entonces, si yo saco todo de aquí, fíjense, la dosis que voy a obtener aquí va a ser la dosis de mantenimiento. Bien, la dosis de mantenimiento. Entonces, para ello, yo necesito todos estos parámetros, TAE, volumen de distribución del tau, y además también necesito el valor de F, pero fíjense que va al denominador. Ya, o sea, es para eso, para sacar la dosis de mantenimiento. Ahora sí, diseñemos entonces el régimen de dosificación, cuyo fármaco, fíjense, me está diciendo que tiene un intervalo muy estrecho porque apenas va de 2 a 6, de 2 a 6 microgramos por mililitro, nada. Es un intervalo muy pequeñito, muy reducido. O sea, allí, como decía, mi margen de maniobra es muy pequeño. Y bueno, me dice como características que este trae un intervalo terapéutico de 12 horas y un volumen de 25 litros. Miren, no necesito más elementos que eso. Bien, entonces vamos a diseñar su esquema terapéutico y a revisar cómo lo hacemos. Entonces vamos a ir paso por paso para que lo vayan viendo ustedes de una forma así súper simple. Punto número uno, tengo que seleccionar preferentemente el intervalo semejante o igual a la vida media. ¿Cuánto era la vida media que decía? Era de 12 horas, ¿no es cierto? Era este valor de aquí, de este valor de 12 horas es el que tenemos que igualarlo, ¿no? Si quieren. O sea, la vida media o el intervalo terapéutico lo vamos a prefijar, por eso decía, de signo prefijo en 12 horas. Ya, no me pierdo por allí. Segundo punto, tengo que calcular la concentración mínima deseada en función, les decía, del caso anterior, o sea, del intervalo terapéutico. Ya, o sea, aquí, fíjense qué es lo que decía, que a ver, decía que estaba de 2 a 6 el índice terapéutico. ¿Se acuerdan? Microgramos por mililitro. Eso es lo que me decía en el mismo ejercicio. Entonces yo allí igual tengo que hacer ese cálculo de dosis para poder obtener esta concentración de, mínima, ¿no? En estado estacionario. O sea, tengo que llegar a ese valor. En otras palabras, es como que tengo esta necesidad. Tengo que calcular aquí. Ya tengo que saber en este punto, ya, que este para mí va a ser 2 miligramos por litro o microgramos por mililitro. Ya es esto lo que quería que se tome en cuenta. Entonces, ya tengo el paso 2 ya definido. Ahora me toca calcular, pero me toca calcular a la dosis que voy a requerir para obtener esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual esto es muy fácil. Si ustedes se fijan, ¿de dónde sacamos este valor de aquí? Lo sacamos de la misma concentración plasmática mínima deseada por su volumen de distribución. O sea, la dosis de mantenimiento, en otras palabras, va a ser igual a a la concentración plasmática mínima
de estado estacionario multiplicado por su volumen de distribución. Bien, el volumen de Doctor, distribución, una pregunta. sí, En el volumen de distribución que está 25, ¿no tendrías que multiplicar por 70? no, porque no dice sobre kilogramo de peso. Ah, ya, ya, Sí, gracias. ya cuando diga, por ejemplo, si dice 0,5 por sobre kilo, ahí por 70. En este no, en este va directo. Ya, entonces, como ven ustedes, ya tenemos este valor de aquí, ¿no es cierto? Ya está 2 por 25. Entonces me dice, ya, su dosis de mantenimiento va a ser de 50 miligramos. Hemos resuelto la primera parte, o sea, he garantizado, en otras palabras, que con la dosis que voy a aplicar, voy a estar potencialmente siempre en este nivel con los 50 miligramos. Ahora, perdón, vamos a mirar ahora la concentración plasmática de la máxima, ¿no? Ya encontré la mínima, ahora vámonos para averiguar la máxima, cómo la vamos a conseguir o en qué nivel va a estar. Entonces, para ello hacemos lo siguiente. Miren, vamos a utilizar esta ecuacioncita que está aquí. Ya, ¿qué decía la concentración plasmática máxima de estado estacionario? Y aquí me faltó. Ya, decía esto que la concentración plasmática máxima de estado estacionario era igual a la concentración mínima, la que acabamos de ver este rato, o sea, era 2. Y, y todo esto multiplicado por R, ¿no? O sea, por el vector de acumulación, por el dividido, perdón, para R, que es el vector de pérdida. Me explico mejor. En otras palabras, para que sepan de dónde sale, la concentración mínima de estado estacionario, recuerdan ustedes, esta me dada una máxima concentración, ¿ya? O sea, sería esta de aquí, ¿ya? No sé si se puede, ya se pintó. Ya, sería esta máxima concentración que para llegar acá abajo ya necesita estar multiplicada por un vector de pérdida. Les dije antes de acumulación. Es el vector de pérdida, ¿ya? Entonces, como lo que yo necesito saber es esto, solamente he intercambiado eh, la, la- los valores, ¿no es cierto? La mínima la conozco. El valor de R también lo puedo sacar porque es muy fácil. La concentración plasmática máxima deseada en este ejemplo vendría a ser, y ya cuando la utilice, tendría que ser el valor de 4. O sea, en otras palabras, este 4 resultó de dónde? De multiplicar el valor de 2 por el valor de E elevado a la constante velocidad de eliminación que no decía aquí, pero sí decía 6 horas, si no estoy mal. Sí, ¿no es cierto? Sí, 12 horas, perdón. Entonces sería de 0,693, todo esto para 12 horas, y acá le multiplicaríamos por el tau, que otra vez sería 12 horas, porque ya lo fijamos, ¿se acuerdan? Entonces sería 12 con 12 se va, entonces 2 por e elevado a la menos 693, segurito que les va a dar este valor de 4. ¿Ya? Entonces, allí, ¿qué estamos haciendo? Yo tengo que comprobar que este valor de 4 esté por debajo de la concentración mínima tóxica, que ha sido de 6. ¿Cumple o no cumple con eso? Claro que cumple, porque 6 estaba acá. Este es el valor de 6. Y aquí abajo ya habíamos dicho que es el valor de 2. Entonces, si esto es 4, si este valor de aquí es 4, entonces sí está cumpliendo. No se me pasó a la zona de toxicidad. Y bueno, de aquí lo que viene es calcular la dosis que me va a ayudar a ese esquema, o sea, conseguir 4 miligramos. Utilizo la misma ecuación de aquí, esta. Entonces, solamente lo que le tengo que poner es que la dosis de carga va a ser la concentración plasmática deseada multiplicada por el volumen de distribución. Entonces, fíjense, aquí yo tengo
Términos semejantes, 4 miligramos por litro, que fue lo que calculé en el punto 4, multiplico por el volumen de distribución y ¿cuánto me da? 100 miligramos. Así de sencillo. Entonces, como ven ustedes, pues, resumiendo, primero me baso en el intervalo fijo, el intervalo de dosificación. Con este calculo o diseño la concentración, o fijo también si quieren, la concentración mínima de estado estacionario, a cuál quiero llegar. Miren, en esta que yo puse 2, pude haberle puesto 3 sin un problema. Ya, pude haberle puesto 3. Entonces, ¿qué me tocaba ponerle aquí? Que la concentración era aquí. Aquí debía haberle cambiado y aquí también. Entonces, el valor que salga, eso es lo que lo voy a proponer como de mantenimiento. Allí lo fijé en 2, ya para que sea un poco medio más simple los cálculos, no fue más para otra cosa. En el punto 4, ¿qué es lo que hacía? Calculábamos la concentración plasmática deseada, pero yo tengo que probar que esta no se me vaya ¿cómo es? A un valor extremadamente alto, o sea, que no se me dispare y supere lo de tolerancia que sería hasta 6. Entonces, utilizo yo esta ecuación que está aquí, esta, ya que les decía, era la misma, es con el dato anterior, suponiendo que esto hubiese sido 3. Entonces yo la ponía 3 multiplicado por el vector dividido, mejor dicho, para el vector, aquí, debía haberle puesto, aquí está mal. Perdónenme. Aquí esto es dividido, y aquí es dividido, por si no, no les va a salir nunca. 2 dividido para e elevado a la no sé cuánto. Ya, entonces, una vez que ya tenga yo esto, ya tengo que obtener la dosis con la cual conseguiría este valor de 4 miligramos. Entonces, en resumen, todo esto que acabamos de hacer va a significarle que a mi paciente yo le tengo que dar un esquema de la siguiente manera. Tengo que ofrecerle 100 miligramos de entrada, dosis de carga, ¿ya? Y tengo que mantenerlo con 50 miligramos cada 12 horas, punto. Así es como se hace un esquema así súper general, muy simple, o sea, hemos ido a las entrañas mismo de dónde se obtiene ese valor. Así que de fácil, chicas y chicos, eso es lo que vamos a ir, o lo que está allí contemplado. Bueno, nos vamos a quedar entonces hasta allí y ya mañana no sé si tienen clase, no sé qué les dijeron. No nos hizo nada todavía. Ya, verán, bueno, como sí hemos adelantado en estas 4 horas lo que pretendía, mañana para que para no quedar con ustedes en clase, ¿ya? Ya, Porque como ya hay muchas actividades, ya para que puedan hacer ya sus movimientos, los que ya son de fuera de ciudad. Bueno, nada más, ahora sí aprovecho para decirles que tengan unas lindas fiestas, que disfruten mucho, tenemos un feriado larguísimo y que se pasen muy bien en familia, que estas navidades que sean muy, pero muy irrepetibles, ¿ya? ya, Y que las pasen muy lindo con su familia. ya, Ya, gracias, no, doctor. para todos Igualmente para usted. y muchas bendiciones. Ya, gracias, doctor. Nos vemos. Doctor, igual, lindas Gracias. Navidades. Gracias.